Me gustaría que pudieseis acompañarme en la lectura de unos versículos que se encuentran en Mateo, capítulo 24, Mateo 24, a partir del versículo 42, donde dice el texto bíblico: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, yo no sé si alguno de vosotros, sobre todo los más antiguos de la Iglesia, recuerda un libro que se editó en Extensión Misionera. El libro se titulaba Sofía, una mujer, Sofía de España, una mujer, y nos hablaba de la reina de España. ¿Lo recordáis? Fue un libro que editó nuestra editorial Safeliz. La autora era María Eugenia Rincón, y ella pues ahí contaba un poquito la biografía, la historia de la reina de España, y también mostraba un detalle muy interesante, y era cómo la reina, una reina católica, había cruzado por primera vez en muchísimos siglos la puerta de una iglesia protestante. Era la iglesia adventista en Madrid, la iglesia de Alenza. Eso fue en el año 1976. Bueno, unos meses más tarde, el pastor de la iglesia, que era el pastor Carlos Puyol, a los que muchos lo recordaréis, él pidió una audiencia con la reina de España para pues agradecerle su visita y también para entregarle unos libros. Y entonces le dieron audiencia para el 5 de mayo de 1977. El pastor Puyol pues cuenta un poquito cómo fue ese encuentro en una sala donde a él se le invitó y donde la reina lo recibió. Bueno, el pastor Puyol cuenta lo siguiente. Él dice que el saludo de la reina fue una pregunta. Y la pregunta, dice el pastor Puyol, fue una pregunta muy oportuna, muy sabia, muy interesante. La reina preguntó: ¿cuándo vuelve? Sí, ¿cuándo vuelve Cristo el Señor? Yo no sé si a vosotros os hiciesen esta pregunta tendréis una respuesta, pero pienso que como movimiento adventista, y así lo dice nuestro nombre, Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Como adventistas, de alguna forma tenemos que tener una respuesta para el advenimiento de Jesús. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Anhelamos realmente la venida de Jesús? Bueno, ahora comentaremos algunas cosas interesantes, porque sabéis, una de nuestras 28 doctrinas es la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que Cristo va a volver. Creemos y defendemos que Cristo va a regresar a la tierra y va a reunir a su pueblo. Y a decir verdad, la pregunta que hizo la reina es una pregunta que de alguna forma toca los cimientos de nuestras creencias, las creencias de los adventistas. ¿Cuándo vuelve el Señor? ¿Cuándo finalmente regresará Jesús? ¿Vendrá en el tiempo histórico que nosotros de alguna forma predicamos muchas veces a través de las profecías? Hay una realidad, mis queridos hermanos, y es que, como dice la parábola que acabamos de leer, mi Señor se tarda en venir. ¿Cuántas generaciones de adventistas han pasado ya al descanso y el Señor todavía no ha venido? Muchas, ¿verdad?
Muchísimos son los que finalmente han pasado al descanso esperando la maravillosa promesa. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no has vuelto todavía? ¿Estamos los adventistas equivocados al anunciar la inminente venida de Jesús? ¿El inminente regreso de nuestro Señor? ¿Hay razones bíblicas para colocar el regreso de Cristo en un tiempo histórico? ¿O quizás sea algo que estará en un futuro muy lejano y que de alguna forma no sabemos cuándo? Debemos aceptar la escatología de algunos teólogos que defienden que Cristo ya dijo que el reino está entre vosotros y por lo tanto no necesitamos de una segunda venida visible. ¿Tendremos que reformular nuestra doctrina de la segunda venida de Jesús? Hay un versículo que yo tengo subrayado en mi Biblia, que es muy interesante porque dice, Proverbios 13, versículo 12, dice, una esperanza que se demora enferma el corazón. Hay otras Biblias que dirá que una esperanza que no llega es tormento del corazón. ¿Se retrasa el Señor? ¿El Señor no viene? Bueno, creo que nuestra iglesia apareció con un mensaje específico. Tenía un propósito de parte de Dios. El mensaje, ¿verdad?, era el mensaje de los 3 ángeles, de los cuales muchas veces hemos hablado, hemos predicado, incluso en nuestras escuelas sabáticas hemos llegado a debatir. La hora del juicio ha llegado. Y creemos que la Iglesia Adventista, por más de 180 años, ¿verdad?, ha estado predicando ese mensaje. La hora del juicio ha llegado, prepárate, Cristo viene pronto. Todavía nuestros teólogos, incluso nuestra Iglesia, tendríamos que preguntarnos por qué Cristo no ha vuelto todavía a este mundo. ¿Nos hemos formulado esa pregunta? ¿Lo hemos hecho alguna vez en nuestro estudio personal, en nuestra devoción personal con el Señor? Sabéis, queridos hermanos, una cosa hoy es segura, que podemos hablar sin exagerar de las consecuencias de lo que podría llamarse hoy la crisis del retraso. Hay un retraso de muchos años y por lo tanto hay una crisis. Y de alguna forma podemos decir, sin errar, que algo ha cambiado o está cambiando por culpa del retraso. En nuestra forma de vivir el Evangelio, en nuestra forma de ser iglesia, quizás hemos perdido de vista la inminencia del regreso de Jesús. Y sabéis, predicamos mucho menos de las profecías escatológicas. En nuestra iglesia, en nuestros estudios bíblicos, a veces predicamos menos, porque hay una cierta inseguridad en cuanto a esa inminencia del regreso de Jesús. Tantos años predicando, ¿verdad? Tantos años predicando. Nos puede llegar a pasar, quizás a lo mejor como aquel del cuento que decía, que viene el lobo, ¿recordáis? Y el lobo no venía. Y que viene el lobo, y el lobo no venía. Y en una de las ocasiones dijo que viene el lobo, pero la gente ya no le creyó. Y finalmente el lobo vino y se comió todas las ovejas de los rebaños de los habitantes del pueblo, ¿verdad? ¿Será que a lo mejor hay gente que se ha cansado ya de escuchar Cristo viene y finalmente el Señor no ha venido todavía? ¿Sabéis? Pienso que esa crisis del retraso de alguna forma nos pasa factura a nosotros como creyentes. Quizás nos hemos instalado en este mundo. Estamos perdiendo en cierta medida el sentido de lo que es provisional y accesorio. Nos hemos instalado en este mundo como una iglesia. Y antes las instituciones estaban enfocadas en la predicación del Evangelio, en un trabajo hacia afuera. Y de alguna forma nosotros defendemos, como adventistas, que la iglesia fue creada con una misión específica. Y si la iglesia no cumple esa misión, la iglesia no tiene sentido. Y creo que es importante en esta mañana que nosotros podamos recordar eso,
Quizás, mis queridos hermanos, sin quererlo, hoy podemos ser o hacer del retraso algo que pueda transformar lo provisional en duradero, que el objetivo se haya convertido en un medio y los medios se hayan convertido en objetivos. Simplemente tenemos que ser iglesia. Convertimos el medio en un objetivo. Pero ¿sabéis? El arca de Noé tenía un propósito. Y era salvar a su familia y a todos los animales, ¿verdad? Era el medio que Dios ideó para salvar a Noé y a su familia. Pero una vez que el arca tocó tierra, el objetivo fue cumplido, ¿sí o no? La misión de Dios había estado cumplida. Había alcanzado finalmente su finalidad. Podemos decir nosotros como iglesia que estamos alcanzando ese objetivo. Estamos llegando al mundo con ese mensaje de la segunda venida de Jesús. ¿Sabéis? Al final, la teología de la espera puede mostrarnos que hay consecuencias éticas en esa espera. Sobre todo esas consecuencias del retraso que son evidentes en nuestra experiencia religiosa como adventistas. ¿Cuántas cosas han cambiado en mi vida espiritual? ¿Cuántas cosas han cambiado en mi visión como creyente que espera o esperaba o anhelaba la segunda venida de Jesús? ¿Qué cosas quizás se han introducido en mi vida y han cambiado no para mejor? ¿Sabéis? En la parábola que acabamos de leer hay una expresión de ese siervo negligente que dice: mi Señor se tarda en venir. Y dice el texto bíblico que como consecuencia se pone a pegar a sus compañeros a comer y a beber, es decir, a vivir en este mundo y por el mundo. Hay una cosa que quizás podemos estar de acuerdo, y es que cuando nosotros no estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha encomendado, nos puede pasar como a este siervo negligente, que como el Señor se tarda en venir, a veces podemos vivir de cualquier manera. Hoy seguramente el Señor no va a venir. Quizás tengo tiempo para mañana de arreglar algunos asuntos, o la semana que viene, ¿verdad? O incluso en nuestra forma de convivencia, porque el texto bíblico dice que se pone a pegarse con sus compañeros. Y a veces nosotros estamos más liados en nuestros problemas internos que en el objetivo que debe cumplir la Iglesia, que es anunciar el Evangelio de la salvación para que finalmente Cristo venga. El Señor deja las parábolas para nuestra enseñanza. Y quizás nosotros podemos en alguna medida ser siervos negligentes. Y dice la parábola y empieza a comer y a beber. Yo no sé cuántas veces hemos predicado en nuestra iglesia del mensaje de salud. Algunos incluso se hartaron ya de escuchar tanto mensaje de salud. Porque desafortunadamente en nuestra iglesia, pues muchas veces nos hemos ido a unos extremos y luego hemos pasado a otros extremos. Y lo que era un mensaje que la iglesia adventista, ¿verdad?, podemos decir, estaba a la vanguardia, hoy da la sensación de que nos hemos quedado en la retaguardia. ¿Cuántos vídeos de salud vemos hoy por las redes sociales, en YouTube? ¿Cuántos médicos hablan de los beneficios del ayuno intermitente, del comer sano, del hacer ejercicio, del sol? Principios que nosotros hemos defendido durante siglos, porque formaban parte de la base del pueblo de Israel. Y el Señor luego le dio más luz al espíritu y profecía. Elena White, ¿verdad?, que nosotros sabemos y hemos hablado muchas veces de los 8 principios de salud. Quizás hemos perdido fuelle como iglesia. Quizás ya no es tan importante la venida del Señor para nosotros,
que nos hemos incluso dejado un poco, nos hemos abandonado. Algunos adventistas incluso siguen creyendo en el regreso de Jesús, pero no lo esperan. ¿Seremos nosotros parte de esos adventistas? Sí, creemos en la venida de Jesús, pero no lo estamos esperando. Nuestros hechos o nuestras obras de alguna forma nos delatan. Y creo, mis queridos hermanos, que algo que nos caracteriza como verdaderos creyentes adventistas debe ser esa esperanza real que pueda vibrar en el corazón de cada uno de nosotros. El Señor viene, y el Señor viene pronto. Nos estamos preparando para ello. Quizás podamos encontrar respuestas bíblicas para el retraso de la venida de Jesús. Quizás a lo mejor el Señor nos ha querido mostrar a través de su palabra el por qué se retrasa. Bueno, creo que podemos decir que aún habiendo retraso, y en las profecías bíblicas podemos de alguna forma dilucidarlo, podemos decir que el cumplimiento de las profecías se llevó a cabo, se cumplieron. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del mensaje que Dios le da a Adán y Eva de ese Mesías que vendría, ¿cuánto tiempo pasó para el cumplimiento de la profecía? ¿Podemos decir 4.000 años más o menos? Pero el texto bíblico nos dice, Gálatas capítulo 4, versículo 4, que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, llegado el cumplimiento del tiempo. Todo estaba previsto. El Señor tenía un plan. La profecía se iba a cumplir. Pero ¿quién puede esperar 4.000 años? ¿Quién de nosotros es capaz de esperar 4.000 años? Si apenas la vida del hombre llega, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, parece que somos un poquito más longevos que antes. Parece que llegamos ya a los 100 y superamos en alguna cuestión, ¿verdad? Algunas personas superan los 100 años, ¿no? Pero ¿quién puede esperar 4.000 años? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 6, él dice, Cristo murió en el tiempo marcado. ¿Se cumplió la profecía? ¿Se cumplió lo predicho por el profeta? Evidentemente se cumplió. ¿Podemos decir que hubo un retraso de 4.000 años? Bueno, no podemos llamarlo retraso. Había un plan establecido. El problema es que nosotros no sabemos el día ni la hora. Y yo he dicho alguna vez en estas ocasiones que el mayor enemigo de los creyentes, de los cristianos, es el tiempo. Proverbio que hemos leído antes, capítulo 13, versículo 12, ¿verdad? La esperanza no cumplida es tormento del corazón, enferma el corazón. Y a veces nosotros enfermamos espiritualmente, porque a veces nos pesa el esperar y esperar y esperar. Pero ¿sabéis? De alguna forma el retraso está previsto en el Evangelio. Jesús de alguna forma nos da evidencias. En la parábola de los 2 siervos, la parábola de las 10 vírgenes, en la de los talentos, todas ellas suponen, o prevén en este caso, un retraso. Mi Señor se tarda en venir. La parábola de las 10 vírgenes dice, como el esposo tardaba, ¿qué pasó con las vírgenes? Todas se durmieron. La parábola de los talentos, algún tiempo después, cuando ellos no sabían, los siervos, el Señor de estos siervos volvió y rindió cuenta con ellos. De alguna forma podemos decir que efectivamente la palabra de Dios da evidencias de que hay un aparente retraso. Quizás sea un momento de prueba en el cual nosotros tenemos que probar dónde nos encontramos. Si realmente nuestra fe está puesta y depositada en Dios. Si realmente nuestra vida espiritual anhela la segunda venida de Jesús. Y eso, como dice el texto bíblico, como dice Jesús, podemos saberlo por nuestros frutos.
Por sus frutos los conoceréis. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros frutos, qué es lo que damos en base a esa relación que tenemos con Dios o que deberíamos tener. Dios es dueño de la historia. Dios sabe cuándo va a venir, ¿verdad? Cuándo Jesús va a venir. De hecho, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo vendrá, Señor? Bueno, el día ni la hora nadie lo sabe. Solo mi Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Dios sabe cuándo va a llegar ese cumplimiento. Dios sabe el día de la venida de Jesús. Y a nosotros, de alguna forma, eso debe ayudarnos a acrecentar nuestra confianza y nuestra seguridad en el Dios de las profecías. Porque si todas se cumplieron, ¿cómo no se va a cumplir esta última? ¿Lo sabemos o lo creemos? Porque hay una diferencia. El White tiene una cita que dice: el retraso es solo aparente, porque en el tiempo señalado nuestro Señor volverá. ¿Y quién sabe cuándo es ese tiempo? Nadie lo sabe. Pero la palabra de Dios nos urge a una preparación, a estar preparados. Por otro lugar, tenemos también la noción del tiempo. La noción del tiempo para Dios es diferente que para nosotros, ¿sí o no? ¿Recordáis el texto de Pedro? De alguna forma, recordando el Salmo 90, dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y uno dice: 4 días para el Señor, 4000 años para que se cumpliese la promesa de la venida de Jesús, la primera. ¿Cómo es la noción del tiempo para Dios? ¿Cómo es la noción del tiempo para mí? ¿Sabéis que incluso entre nosotros la noción del tiempo es distinta? En la Escritura hay 2 palabras que nos muestran, nos hablan del tiempo, en griego. Una es kairos, que es el tiempo que podemos, es el tiempo que no podemos medir. El kairos es el tiempo que uno no puede computar. Y luego está el cronos, que es el tiempo que nosotros podemos medir y con el cual nosotros estamos familiarizados. ¿Quién no conoce la palabra cronómetro? De alguna forma nosotros podemos medir el tiempo, podemos medir el cronos. Oye, mañana nos vemos. Dentro de una semana estaremos aquí o allá. Es el tiempo que nosotros podemos medir. Pero luego está el kairos, que es el tiempo que no se puede medir. Cuando el Señor nos dice en su palabra: vengo en breve. ¿Cuánto tiempo es breve? Nosotros entendemos en nuestra mente finita que es un espacio corto de tiempo, pero que no podemos medir. Ahora, claro, si para el Señor un día es como 1000 años, claro, a lo mejor el Señor dice: vengo en breve. En 4 o 5 días estoy allí. Pero 4 o 5 días de la noción del tiempo de Dios. Yo no sé si los que tenéis niños pequeños o habéis tenido niños pequeños, habéis visto cómo la noción del tiempo no es la misma que para un adulto. Yo recuerdo con mi hijo Rubén cuando era pequeño y hacíamos un viaje largo, cada 10-15 minutos estaba: ¿cuánto falta? Ya nos queda poco. A los 10 minutos, ¿cuánto falta? La noción del tiempo para un niño, ¿verdad?, es como si el tiempo pasara muy lento. Y la noción del tiempo para los adultos, ¿cómo es? Ya empezamos a ver arruguillas por aquí y por allá y decimos: madre mía, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Verdad? El tiempo nos sobrepasa a todos. La noción del tiempo para Dios es distinta también que para nosotros. Y eso es algo que debemos entender y no debemos pasar por alto. Debemos de seguir confiando en el Dios que ha cumplido todas sus promesas a lo largo de la historia. Y creo que es importante, mis queridos hermanos,
que nosotros eso lo podamos tener en cuenta. Bueno, luego está el sentido de inminencia y de espera activa. ¿Sabéis? Una de las mejores formas de vivir el Evangelio es tener el sentido de inminencia de la segunda venida de Jesús. Y de alguna forma el Espíritu de Profecía nos lo enseña a través de una maravillosa cita de Primeros Escritos, página 58, donde ella llega a decir, he visto que el tiempo en el que Jesús debe oficiar en el lugar santísimo está a punto de terminar. Y aquí estamos nuevamente con el Kairos. ¿Cuánto es a punto de terminar? Y que su segunda venida está más cerca. Deberíamos emplear todo nuestro tiempo en sondear la Biblia, porque ella nos juzgará en el día del juicio final. Y añade esta cita preciosa, vivid y actuad siempre teniendo en el punto de mira la venida del Hijo del Hombre. ¿Será posible eso para nosotros? Que a partir de hoy podamos decir, el Señor puede venir mañana. Hay que prepararse. Y mañana podamos decir, el Señor puede venir mañana. Y seguir preparándonos espiritualmente. Seguir haciendo la misión o trabajando en la misión, ¿verdad? El sentido de inminencia y de espera activa. De alguna forma, creo, mis queridos hermanos, que es más importante el sentido de inminencia para nuestra espiritualidad que el sentido cronológico. Nos beneficia más espiritualmente el tener la inminencia de la venida de Jesús con nosotros que realmente lo que significa el tiempo, que el poner una fecha. Y creo que la palabra de Dios lo deja esto bien claro para que nosotros podamos entender que la preparación de nuestra vida espiritual no debe depender de un tiempo establecido, de un interés, de una forma personal. Como el Señor va a venir tal día, ahí me tengo que preparar. ¿Pero es sincero? ¿Sale realmente esa preparación del corazón? El White también explica por qué Jesús todavía no ha venido. Y esto es interesante. Yo he rescatado aquí 2 o 3 citas del Espíritu de Profecía que me gustaría que pudiésemos reflexionar. Yo como pastor y líder espiritual de la Iglesia no quiero recriminar a nadie. Somos personas mayores, somos adultas, hemos conocido el Evangelio y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero sí que me gustaría compartir estas citas para que podamos reflexionar. Fijaros en Mensajes Selectos, tomo 1, página 78, dice, durante 40 años la incredulidad, las murmuraciones y la rebelión impidieron al antiguo Israel entrar en la Canaán. Incredulidad. ¿Tenemos ya la fe suficiente para decir, Señor, ya estamos listos? ¿O todavía hay margen para crecer en la fe? O incluso, ¿habrá incredulidad en algunas cosas? ¿Dudamos? La murmuración. ¿Hay murmuración dentro de nosotros? A veces hay murmuración. Y no constructiva. ¿Sí o no? Y la rebelión. ¿Cuántas veces nos rebelamos los unos con los otros o incluso contra aquellos principios que el Señor nos ha marcado en su palabra que nos benefician? Dice, esto impidió que entraran en la Canaán. Los mismos pecados, dice ella, están retrasando la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ningún caso ni en otro las promesas de Dios están puestas en entredicho. Es la incredulidad, el amor al mundo, la falta de consagración y las diferencias de los que pretenden pertenecer al pueblo de Dios lo que nos retiene durante todo este tiempo en este mundo de pecado y de tristeza. Creo que es una cita que no tiene desperdicio. Y como digo, no pretendo hacer un reproche a la Iglesia, pero creo que es bueno que podamos reflexionar.
que podamos saber dónde nos encontramos. Testimonios, volumen 2, página 194. La larga y sombría noche nos pone a prueba, porque la mañana es diferida, fijaros lo que dice ella, por amor a nosotros, puesto que si el Maestro viniera ahora, mucha gente sería desechada. Dios no quiere que su pueblo perezca, esta es la razón del retraso, dice ella. Y esta es una cita que me encanta porque nos muestra el amor y la misericordia de Dios que tiene con nosotros. Porque sabéis, cuando nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel es muy fácil señalar a los israelitas. Pero qué cabezones que eran, ¿verdad? Pero ¿y nosotros? ¿No hay cosas que todavía no hemos aprendido y que tenemos que hacerlas mejor? ¿No hay cosas que todavía el Señor puede, si lo dejamos entrar en nuestra vida, cambiar y transformar? A veces cerramos la puerta de nuestro corazón. Bueno, ¿y cuál debe ser nuestra actitud ante el retraso, ante la espera? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Porque eso es lo que finalmente nosotros necesitamos saber, ¿no? ¿Qué actitudes podemos esperar frente al retraso? Bueno, como hemos dicho antes, primeramente tener ese sentido de inminencia. Y de alguna forma, la palabra de Dios nos muestra que el sentido de inminencia es importante. Primero porque sabemos que el día, ¿verdad?, y la hora nadie lo sabe, y que el Señor vendrá cuando nadie lo espera. Como dice Pedro, vendrá como ladrón en la noche. Podemos decir también porque los signos de los tiempos se han cumplido. ¿Cuántas veces hemos estudiado las profecías de Daniel y de Apocalipsis? Hemos visto los cómputos de tiempo, las 2300 tardes y mañanas, los 1260, 1290, 1335 días. Hemos puesto las fechas, los hemos ubicado en el tiempo. Y hemos dicho, todo se ha cumplido conforme estaba establecido. Jesús dice, de la higuera aprended esta lección, cuando sus ramas se enternecen y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Así también cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Cuántas señales se han cumplido ya? Pero la Biblia nuevamente nos habla del Kairos, ¿verdad? Sabed que está a las puertas. ¿Cuánto falta? No lo sé, pero falta poco. Y la Biblia nos invita a percibirnos y decir, falta poco, preparémonos. El sentido de inminencia, mis queridos hermanos, nos debe llevar a una actitud de vigilancia. Velad y orad, dice Jesús en Marcos. Velad significa estar despierto durante esa espera. ¿Recordamos lo que pasó con las 10 vírgenes? ¿Qué pasó? Todas se durmieron. ¿Será que nosotros todavía vamos de alguna forma, a repetir la historia y nos vamos a dormir también? Velad, estad con los ojos abiertos. En segundo lugar, el sentido de lo provisional. Y esto no quiere decir que debemos de dejar de hacer cosas en la iglesia. Debemos seguir desarrollando nuestros dones y talentos, porque es bíblico, ¿verdad? Negociad mientras vuelvo, dice el Señor. Y debemos seguir haciendo actividades para que la gente conozca el Evangelio. Debemos seguir predicando el Evangelio. Pero tenemos que tener en cuenta que esas cosas debemos hacerlas sin atarnos a los asuntos de este mundo. Porque a veces en la espera uno puede bajar la guardia. Y a veces nos enredamos con cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de la salvación. En tercer lugar, el sentido de urgencia. Pablo le dice a los corintios, el tiempo es corto. Y a los romanos le dice, es hora de despertarse. Pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Podemos decir que el Señor está más cerca que cuando conocimos el mensaje de la salvación? Evidentemente. Cristo está más cerca. Y debemos vivir con ese sentido de urgencia. Recordemos los ángeles de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad?
Dice que el ángel gritaba con voz fuerte y decía, la hora del juicio ha llegado. ¿Quién sabe en qué etapa del juicio estaremos? ¿Quién sabe si a lo mejor nuestras obras ya están siendo expuestas? Porque sabéis que el juicio termina por los vivos. ¿En qué etapa del juicio estamos? No lo sabemos. Por eso es importante que tengamos ese sentido de urgencia donde nosotros podamos prepararnos para la venida del Señor. En cuarto lugar, el sentido de una reforma moral y espiritual. Como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14, sin mancha e irreprensibles. ¿Hay alguno que pueda decir en esta mañana que es sin mancha e irreprensible? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Vamos a levantar la mano. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice que todavía nos queda recorrido. Una iglesia sin mancha e irreprensible. El apóstol Pablo llega a decir también a los romanos, dice, y no os conforméis vosotros a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo podemos nosotros renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos nosotros ser transformados mediante la palabra de Dios? A veces uno se mira, ¿verdad? Se mira uno al espejo y dice, oye, de fachada más o menos vamos bien. Pero ¿y por dentro cómo estoy? ¿Cómo está mi vida realmente por dentro? Una reforma moral y espiritual, mis queridos hermanos, es necesaria para que el Señor pueda venir a recogernos. El Evangelio nos dice que el reino de Dios es como la levadura. A los que os gusta hacer el pan, ¿sabéis lo que hace la levadura en el pan? ¿Qué hace? ¿Verdad? Hace crecer el pan. Hace su efecto. Bueno, Jesús dijo también que nosotros somos la sal y la luz del mundo, ¿sí o no? ¿Y qué debe hacer la sal en el mundo? Darle sabor a este mundo. ¿Qué debe hacer la luz? Alumbrar a aquellos que van en tinieblas. Pero si yo soy el que va en tinieblas, si yo soy el que necesita de la sal, ¿cómo podremos ser sal? ¿Cómo podremos ser luz? Nosotros estamos llamados a ser sal y a hacer luz al mundo. Y no al contrario. No el mundo tiene que darnos sabor a nosotros. No el mundo tiene que darnos luz a nosotros. Nosotros somos depositarios de la verdad. En quinto lugar, y voy terminando, un espíritu de perseverancia y paciencia. Y la Biblia nos invita a esto. Aquí está la perseverancia y la paciencia de los santos. Los que guardan la fe y tienen el testimonio, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fe, paciencia, perseverancia. Es algo que nosotros necesitamos. Yo entiendo que a veces nos pasa como decía antes, somos como los niños que vamos en el coche de nuestros padres. Falta mucho. Y entiendo que a veces el tiempo nos va erosionando, nos va desgastando como creyentes. Por eso decía antes que el tiempo es uno de nuestros peores enemigos. Pero la Biblia nos invita a perseverar y a tener paciencia. Que podamos hacer las cosas que el Señor nos pide en su palabra y que el Señor venga cuando tenga que venir. Pero que nosotros podamos vivir en la inminencia de la segunda venida de Jesús. Y por último, mis queridos hermanos, tener un espíritu de oración. Velad pues, dice Jesús, en todo tiempo, orando que podáis escapar de todas estas cosas que están por venir. La oración tiene que ser vital en nuestra vida espiritual. La oración tiene que ser el poder transformador que cada día nos ayude a estar más cerca de Dios y también más cerca de aquellos
que todavía no le conocen. Mientras Jesús oraba frente a sus discípulos, ocurrió algo extraordinario. Dice que fue transfigurado. ¿Recordamos el texto bíblico? Fue transformado. La oración puede transformarnos también a nosotros. La oración, de alguna forma, también transformó a los discípulos cuando estuvieron en el aposento alto y recibieron el don del Espíritu Santo. El Espíritu que puede cambiar y transformar nuestra vida y nuestro corazón. Y así, mis queridos hermanos, en la oración modelo, tal como nos enseña Jesús, podremos decir, como dijo Jesús, venga tu reino. Lo esperamos, Señor, lo anhelamos, queremos vivir por la eternidad contigo y deseamos que puedas venir a recogernos. Que el Señor os bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos, y ojalá que podamos vivir en la inminencia de la segunda venida de Jesús. Que ese puede ser nuestro anhelo. Amén.